la entidad surgida de las profundidades del cosmos, por el lector insomne, el lector que nunca duerme. Introducción. Nadie puede precisar el instante en que algo tan vasto e innombrable comenzó a existir. Quizás no surgió, sino que siempre estuvo allí, esperando que una mirada accidental lo trajera a nuestra conciencia. Una teoría sugiere que es un fragmento despojado del infinito, expulsado hacia nuestra realidad como un error cósmico. Otra teoría, más aterradora, afirma que es el eco de un pensamiento, el reflejo de algo que no pertenece a este universo, pero que, de alguna forma, logra tocar las fibras de nuestro plano. Su forma desafía toda lógica, un amasijo de piel translúcida y pulsante, atravesado por movimientos internos que no siguen patrón alguno, como si sus entrañas fueran gobernadas por una voluntad propia. Geometrías imposibles estructuran su esencia, ángulos cerrándose en espirales caóticas, desdibujando los límites entre lo material y lo irreal. Y aunque no posee un rostro ni rasgos definidos, no necesita de ellos. Su sola presencia transmite una sensación de vastedad, de un conocimiento inalcanzable que rompe las barreras de la razón. Algunos creen que entidades como esta nacen en los límites donde nuestro universo roza con otros, más antiguos, más oscuros. En esos intersticios, las reglas de nuestra realidad se disuelven, dando cabida a formas y presencias que solo pueden describirse como aberraciones. Pero, si esto fuera cierto, ¿cuántos otros horrores habitan en esos bordes, esperando su turno para desbordarse hacia nosotros? Tal vez esta entidad sea un vestigio, un mensajero involuntario de un reino que nunca debimos vislumbrar. Su existencia es una advertencia. No todo el infinito está destinado a ser explorado. En algún punto, la curiosidad deja de ser una voluntad y se convierte en el umbral hacia la locura. Capítulo 1. La primera vez que Eloísa Vergara sintió el grito, estaba observando las estrellas desde el telescopio del antiguo observatorio de montaña. Era una noche aparentemente tranquila, pero la luz que apareció en su lente no correspondía a ninguna estrella conocida. Un resplandor estático, una anomalía en el vacío. La curiosidad científica que había guiado su vida la impulsó a observarlo más de cerca, pero cuando enfocó el telescopio en aquella luz distante,
su mundo cambió para siempre. El grito no fue un sonido ni una vibración, fue un estallido mental, una intrusión profunda, como si algo vasto y ajeno rasgara su conciencia. El dolor la derribó al instante. Era como si su ser se fragmentara y se desvaneciera en todas las direcciones al mismo tiempo. En su interior, Eloísa supo que no era una alucinación ni un error de su equipo. Desde las profundidades del cosmos, algo imposible, más allá del entendimiento humano, la había visto. Las imágenes comenzaron mientras intentaba recuperar el control de su respiración. No eran visiones, eran formas, figuras ilógicas, como si las leyes de la geometría hubieran sido traicionadas y suplantadas por un orden más antiguo y cruel. Eran cuerpos de carne, pero no carne como la conocemos. Pieles translúcidas e hinchadas, pulsando con movimientos erráticos, geometrías de vísceras, torsos abiertos en espiral y ángulos que se cerraban sobre sí mismos. La criatura no tenía un rostro porque no lo necesitaba. Era un fragmento del infinito y aún así ese fragmento era demasiado. Cada vez que cerraba los ojos, símbolos luminosos aparecían en sus párpados. No eran palabras, sino caracteres que cambiaban con cada parpadeo. Intentó reproducirlos en papel, pero los trazos no eran estáticos. Parecían moverse, vivos. En una esquina escribió lo que creyó que era el nombre de la entidad, pero lo que plasmó era irreproducible y ajeno a cualquier alfabeto humano. El descenso a la locura fue gradual. Al principio, Eloísa buscó entender lo ocurrido. Revisó los registros del telescopio una y otra vez, buscando explicaciones racionales. Quizá un error técnico o algún fenómeno estelar desconocido. Pero el grito persistía. No importaba dónde estuviera, en el laboratorio, en casa o en la calle, siempre lo sentía. Era como si aquel ser hubiera dejado una parte de sí mismo dentro de ella. Las cosas empeoraron cuando empezó a ver las formas fuera de sus sueños. Mientras paseaba, reflejos en las ventanas mostraban movimientos torpes de carne y geometrías imposibles. Una noche se despertó con las manos cubiertas de sangre. Había trazado símbolos en las paredes de su habitación, dibujándolos con sus uñas hasta sangrar. Los médicos no pudieron explicar cómo no sintió el dolor. En su círculo de colegas, su comportamiento despertó sospechas. Se negó a usar el telescopio, insistiendo en que nadie debía mirar hacia esa constelación.
No es un lugar, es una puerta, decía, mientras sus manos temblaban incontrolablemente. En reuniones científicas interrumpía las conversaciones con advertencias. Nos ha visto. Nos observa desde antes de que existiera el tiempo. No lo invoquen. La fractura final ocurrió una tarde en el laboratorio. Enloquecida por el grito, irrumpió en la sala de almacenamiento del equipo de observación. Con un martillo intentó destruir los telescopios, gritando que eran los ojos por los cuales el abismo nos ve. Sus compañeros intentaron detenerla, pero hirió a uno de ellos antes de caer al suelo, temblando y murmurando en un lenguaje incomprensible. El hospital psiquiátrico fue el siguiente paso. Los médicos intentaron clasificar su condición como esquizofrenia paranoide, pero sus síntomas desafiaban los manuales. Pacientes cercanos reportaron ruidos extraños provenientes de su celda, murmullos y crujidos inexplicables. Algunos aseguraron haber visto luces a través de los pasillos por las noches. Eloísa pasaba los días dibujando en las paredes, con sus uñas hasta herirse. Las figuras parecían moverse si se las miraba demasiado tiempo. Los médicos, incapaces de soportar la atmósfera pesada que la rodeaba, comenzaron a evitar su habitación. Solo recogían los garabatos y los archivaban en expedientes que nadie quería revisar. Una noche desapareció. Las cámaras de seguridad mostraron lo imposible. Las paredes de su celda ondularon como agua. Un resplandor anaranjado llenó el espacio y, por un instante, la figura de la criatura se materializó. Era un vórtice de carne y geometría inimaginable, un fragmento del infinito que la humanidad no debería conocer. Eloísa se arrodilló ante él y ambos desaparecieron. El personal del hospital selló la celda, pero algunos juraban escuchar ruidos desde dentro. Murmullos que no eran humanos, ecos de algo antiguo y vasto. Si este primer capítulo fue de tu agrado, deja tu like y suscríbete, activando las notificaciones. Muchas gracias. Las lecturas del insomne, el lector que nunca duerme.